la agenda 1521, pero en realidad lo que es la parte que nosotros la hemos enlazado dentro de lo que es la historia, es lo que la agenda 2030. Es una agenda que desde a través de las reivindicaciones de organizaciones sociales, del movimiento social, y compaginando lo que es lo político, a través de nuestros políticos, a través de nuestras administraciones, de una forma u otra se ha aprobado en el año 2012 lo que es Agenda 23 por parte de Naciones Unidas. Es una agenda en la cual vemos esas carencias en la sociedad en general y en concreto en nuestra sociedad por ejemplo, donde estamos viviendo. En este caso, por ejemplo, lo que es Logroño, y al mismo tiempo lo hemos intentado de una forma que también que participe, porque la Agenda 2030 no es una agenda solamente para Logroño, es una agenda de Logroño, de la Administración de Logroño local, y también al que está, como he comentado, de Naciones Unidas, en lo cual están involucrados varios países, forman parte de ella varios países, se hace suya. Entonces, por eso que tenemos una intervención a través de online, de también un compañero, que es Hassan Al-Arabi, que es un profesor de la Universidad del Norte de Nador, que va a intervenir. Las intervenciones son intervenciones de 15 minutos, cada uno nos va a hablar sobre el tema, que tenemos 4 temas. Tenemos lo que es la primera, que vamos a hablar sobre lo que es una mirada a la historia de nuestra ciudad. El primer interviniente, el primer ponente, lo cual les agradecer, don Diego. La segunda es lo que es la parte promoviendo la igualdad de género en América Latina, por parte de doña Irene, y tenemos por parte de don Hassan Al-Arabi los proyectos de cooperación y su impacto en el desarrollo local en Marruecos. Y por último, tenemos lo que es la intervención, que siempre lo intentamos hacerlo adrede, dejar a nuestro compañero es Carlos, nuestro querido amigo, compañero, y también forma parte de lo que es la historia de esta ciudad. Es don Carlos, lo que es 1521, un espacio para la esperanza. La creatividad del proyecto, a través de nuestros compañeros y compañeras, lo cual es de agradecer, como he comentado al principio, su trabajo es un trabajo que hace aquí, estamos aquí a través de este acto, pero detrás de ello hay personas, hay responsables, hay técnicos en lo cual de agradecer que no se ven, están en la sombra. Muchas veces me ves más a mí, pero bien, hay otras personas que son tan importantes como yo o más. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra compañera Leire, que es de agradecer, Saray, tenemos a Yolanda, y tenemos también a Magdalena, que es de agradecer porque son más o menos los artífices de este proyecto. Porque el proyecto, como hemos comentado, no ha empezado hace un mes, ha empezado hace más de 5 meses, ¿vale? Trabajando en ello hasta que se aprobó y después lo que es la parte correspondiente a lo que es desarrollando. Y para no enrollarme más y para intentar de una forma hacerlo más, que empezamos lo que es el acto, empezamos con, como he comentado en principio, empezamos con don Diego. Diego, solamente una pequeña biografía sobre Diego. Diego Tallez Al-García, es de Logroño, ha nacido en 1975, es doctor en Humanidades, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de La Rioja, institución a cuyo Departamento de Ciencias de la Educación está adscrito. En la actualidad imparte docencia en el área dedicada de las ciencias sociales, en los grados de educación infantil y educación primaria. Su formación investigadora se ha ampliado a través de estancias en centros internacionales de prestigio como la Universidad de Virginia, ¿vale?, de Estados Unidos, la École des Hautes Études de Ciencias Sociales, París, Francia, la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina, la Universidad de Santo Tomás, Filipinas, y la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Por sus trabajos ha obtenido diversas distinciones: el Premio de Investigación de Pablo Olavide, 2007, el Premio Jóvenes Investigadores de la Fundación Española de Historia Moderna, 2008, el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales Cortes de Cádiz, 2009, el Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Juveniles, 2013, y el Premio Felipe Abad, 2019. Ha publicado numerosos libros. Cuando nosotros damos una biografía de la persona, en sí mismo la persona es importante. Lo único que de una forma u otra pues, damos a conocer lo que es su trayectoria profesional dentro de lo que es el ámbito de la docencia o de investigación. Lo cual le damos la palabra para que empiece.
Muchas gracias, Mohamed. Lo primero, me gustaría agradecer a todos su presencia en este evento de hoy, muy especialmente a ATIM por haberme invitado a participar en él. Para mí es un honor y un placer, así que muchas gracias. El desafío que me plantearon desde ATIM era bastante bonito, era conjugar dos cosas en apariencia bastante diferentes entre sí, como son los ODS, al final pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo bastante moderno, incluso el ecologismo como movimiento es un movimiento bastante reciente, que tiene 5 o 6 décadas de existencia, y algo que sucedió hace ni más ni menos que 500 años, y que hemos venido contando a lo largo de esos 500 años de una manera, y que en el último año pues, nos hemos dado cuenta de que ese relato era bastante distinto de los hechos reales que hemos podido investigar. Por tanto, conjugar esas dos esferas, ¿no? Una muy contemporánea, muy actual, otra mucho más antigua, me parecía un desafío bonito y que en el fondo nos remitía a lo que es la historia. Es esa ciencia que nos permite entender el pasado, conocerlo, para entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro, conocer el futuro. Por lo tanto, el plantear esa especie de ensayo, de charlas sobre cuál era la situación de los ODS en 1521, en el Logroño en 1521, me parecía interesante. De manera que nos permitiese, de alguna manera, saber cuál es la trayectoria, el camino que hemos avanzado desde entonces hasta ahora. Van a ver que muchos de estos objetivos en 1521 estaban muy lejos, mucho más lejos que en la actualidad de conseguirse. Por lo tanto, ver ese recorrido para valorar los avances, pero sin perder de vista lo mucho que todavía nos queda por avanzar. Por lo tanto, como digo, un desafío bastante interesante. Estos son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, como todos ustedes saben. La intervención es breve, no voy a entrar en todos y cada uno de ellos, simplemente voy a seleccionar algunos que me han parecido los más relevantes para vincularlos al cerco de Logroño de 1521. El primero tiene que ver con el fin de la pobreza. Les he puesto ahí un gráfico donde se analiza los últimos 200 años de la evolución de la pobreza extrema y, como ven, en los últimos 200 años efectivamente ha caído notablemente, desde un 90% de población que vivía en esa situación de pobreza extrema en 1820 hasta un porcentaje que ronda el 15 al 20% en la actualidad. ¿Significa esto que nos podemos conformar? No, claro que no, todavía tenemos mucho margen de mejora. Además, una cosa es la pobreza extrema y otra cosa es la pobreza a secas, ¿verdad? ¿Cómo estaba la situación? No estaba bien como estaba. No, es que no se veía en la presentación. Ah, de acuerdo. Perdón, ahora. Nada, no te preocupes. Ahora mismo continúo. ¿Cuál era la situación en 1521? Pues desde luego era bastante peor. En 1521 la pobreza está absolutamente extendida. De hecho, ni siquiera el concepto de pobreza era el mismo que tenemos en la actualidad. Nosotros ahora en la actualidad tenemos un concepto de pobreza basado sobre todo en variables económicas. Los organismos internacionales hablan de ingresos por encima o por debajo de un umbral determinado en dólares. En la Edad Moderna y particularmente a comienzos del siglo XVI había una pobreza legítima, incluso podríamos decir una pobreza honorable, una pobreza a la que instituciones como la Iglesia, instituciones de caridad, atendía, pero por otro lado había otra pobreza que era considerada ilegítima, ¿no? La de los vagos, los malentretenidos, personas que estaban abocadas a las levas del ejército o a galeras o a este tipo de castigos porque no eran vistos como pobres legítimos, como decíamos con anterioridad. Es también la época donde van a hacer la literatura picaresca, ¿no? El Lazarillo de Tormes, el Buscón. Por lo tanto, como digo, una época completamente distinta, incluso en la conceptualización de la pobreza. El segundo objetivo del desarrollo sostenible del que los quiero hablar es el de hambre cero. Nuevamente conjugamos pasado y presente, tenemos en imagen un mapa donde se nos muestra en 2021 los países donde efectivamente el hambre es un problema serio, ¿no? Tenemos varios colores, extremadamente alarmante, la zona del Cuerno de África, alarmante, gran parte de África, serio, prácticamente el resto del continente, etcétera, etcétera, y luego un cuadro de Murillo, siglo XVII, niños comiendo uvas y melón, haciendo referencia al hambre en la Edad Moderna. Bueno, el tema del hambre, y por eso tenemos aquí en la esquina inferior derecha, chiquitito, pero bastante notorio, famoso pan, pez y vino de nuestras fiestas de San Bernabé, ¿verdad? El tema del hambre sí está muy vinculado con nuestras fiestas y, de algún modo, con ese hecho histórico del que yo quiero hablarles, ¿no? Y con el que yo quiero vincular los objetivos del desarrollo sostenible. Supuestamente, en Logroño, en el asedio, el relato tradicional nos ha contado que los logroñeses sufrieron hambre.
y tuvieron que ingeniárselas, ¿no? Buscar ardides para intentar de alguna manera tratar este problema y evitar morir de hambre en un asedio que habría sido mucho más largo y más duro de lo que realmente fue. Bueno, las investigaciones muestran que esto es uno de los muchos mitos que se nos han contado. La celebración del pan, de los peces y del vino es extraordinariamente bonita y querida por los logroñeses, pero no tiene un sentido histórico. En Logroño, en el sitio, que duró realmente mucho menos de lo que nos han contado, no duró los 17 días canónicos, sino que duró una semana, los logroñeses no pasaron hambre, no la pasaron. Los que pasaron hambre, curiosamente, fueron los franceses, los que estaban sitiando, porque no tenían los medios económicos para adquirir los víveres, que en Navarra estaban extraordinariamente caros, porque habían tenido varias cosechas muy malas y, pues curiosamente, esta cuestión del hambre que tanto se ha quedado en nuestro imaginario colectivo y que festejamos anualmente, pues en la realidad, no, lamentándolo mucho, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros no sigamos festejando como nos dé la gana y nos comamos el pan, los peces y el vino, pues con total tranquilidad. Por cierto, un festejo que si analizamos los 500 años de festejos de San Bernabé, aparece en el último siglo, ¿eh? No se piensen ustedes que en el siglo XVIII, XVII existía. Esto es un invento que aparece en los años 30 del siglo XX y a partir de ahí se crea esta tradición que arraiga mucho, sobre todo pues, en la época del franquismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, me venía bastante al pelo este ODS en concreto para hablar del cerco de Logroño y del hambre. Salud y bienestar. Bueno, pues el tema de la salud y del bienestar también es un tema en el cual hay numerosas diferencias. Está claro que todavía hay muchas naciones y poblaciones enteras que no disponen acceso a la sanidad, como por ejemplo disponemos en nuestro país, y más ahora en el contexto de pandemia de COVID, etcétera, lo estamos viviendo de primera mano. Pero imagínense en 1521, solo por poner 3 ejemplos. En 1521 todavía faltaban más de 200 años para tener las primeras vacunas, que fueron las de la viruela, que se produjeron a finales del siglo XVIII. Y además España estuvo muy vinculada en una de las primeras grandes campañas de vacunación, diríamos hasta planetaria, la expedición Balmis. Se llevó la vacuna de la viruela a América, incluso a Filipinas, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XVIII. Faltaban más de 300 años, de 200 años para que tuviéramos vacunas en el Logroño en 1521. Bueno, una simple aspirina, ¿no? O un ibuprofeno. Los antibióticos se inventan a comienzos o se descubren a comienzos del siglo XX. Un trasplante de corazón, que para nosotros es la cosa más normal del mundo, el primero se hace en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en los años 60. Por lo tanto, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre, por mucho que se parezcan los uniformes, porque nos pueden parecer similares, el EPI, ¿verdad?, anti-COVID, con el que nos hemos familiarizado en los últimos tiempos, y el uniforme que vemos aquí en pantalla que utilizaban los médicos medievales y de la Edad Moderna, un uniforme particularmente concebido contra la peste negra, ¿no? Una de las grandes pandemias, y aquí volvemos a hacer paralelismos, ¿no?, con las pandemias antiguas. La peste negra que afectó y en gran medida, por ejemplo, al continente europeo en 1348 a 1352, se calcula que entre el 30 y el 60% de la población europea falleció en esa pandemia, en esos años. Imagínense ustedes, entre el 30 y 60, hagamos un promedio del 50, es la mitad de la población europea. Siguen siendo palabras y números, pero imagínense que usted sobrevive, usted no, usted sobrevive, usted no, usted sobrevive, usted no, y así sucesivamente. Imagínense que esto fuera el COVID. Probablemente habría menos negacionistas. Bueno, pues la peste negra afectó también a Logroño. Tenemos, de hecho, brotes de peste negra en Logroño en 1519, un poquito antes del cerco de Logroño. Tenemos brotes de peste negra en Logroño en 1564, algo después, y el más grave en 1599, que de hecho incluso alteró la celebración de los San Bernabés, algo a lo que nos hemos acostumbrado también en los últimos años, por desgracia, y en 1599 hubo que cambiar la celebración de San Bernabé porque en pleno San Bernabé la gente se estaba muriendo de peste. Como ven en pantalla, otro concepto de lo que es el colapso hospitalario, ¿no? Este es un cuadro del siglo XVII donde se está representando una imagen de un colapso social, en este caso es una peste en Nápoles, pero se vivirían escenas muy similares en España y en el Logroño, de esas fechas que les he dicho que tuvieron la desgracia de protagonizarlas la peste en Logroño. Es un cuadro muy, muy impresionante donde se ve una zona, una plaza pública, pues la acumulación de enfermos que no podían ser atendidos en las instituciones caritativas de aquel entonces. Evidentemente tampoco había hospitales como los conocemos hoy en día. Y todavía más siniestros, si lo quieren, pues son estas imágenes
de los cadáveres, de los cuerpos, de los restos encontrados en fosas comunes aquí mismo en Logroño, de hecho muy cerca del edificio donde ustedes están. No tienen más que cruzar la calle y en el parking del Rebellín, donde antiguamente se construyó la sede de la Inquisición, es donde se encontraron estos cuerpos. Bueno, pues no hagan ninguna cábala, son apestados, son cadáveres de apestados muertos en Logroño en 1564, y que fueron enterrados, como ven, pues muy cerca de donde estamos en este momento. Educación. Bueno, en 1521 el analfabetismo era absolutamente general. En la actualidad las tasas de alfabetización son bastante elevadas. Aquí he puesto un gráfico donde se puede ver que en el mundo más del 80% de los niños y casi el 80% de las niñas están alfabetizados. Evidentemente hay diferencias por continentes, como se desglosa en el resto del gráfico, pero la diferencia es notable. En 1521 no solo la tasa de alfabetización era bajísima, sino que la educación estaba restringida a unos grupos sociales muy concretos, los privilegiados, y que eran lógicamente una minoría. Y además era una educación de tipo religioso. La Iglesia era la que controlaba esta educación. Por lo tanto, los contenidos pueden imaginarse que no eran exactamente los mismos que en la educación actual. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que valorar la educación actual porque no sabemos lo que tenemos. A la derecha de la imagen lo que ven es pues el símbolo de un insigne protagonista de comienzos del siglo XVI en Logroño, que es Arnau Guillén de Brocari. ¿Por qué lo pongo? Pues lo pongo porque la imprenta en esta época está también revolucionando la transmisión del conocimiento y también de la cultura y lógicamente de la educación. Por lo tanto, va a comenzar poco a poco ese proceso de expansión del alfabetismo, la educación, que nos llevará hasta hoy en día. ¿Nos queda todavía terreno por recorrer? Por supuesto, y de ahí que tengamos ese objetivo del desarrollo sostenible en torno a la educación. Si en la diapositiva anterior ya veíamos que había diferencias entre la educación de niños y niñas, pues es en buena lógica interesante que entremos también en el quinto de los ODS, que es el de la igualdad de género. Nuevamente comparamos pasado y presente. En la actualidad todavía nos falta bastante por avanzar. En este gráfico lo que se ve es el empoderamiento político de las mujeres y tan solo el 26% de los sitios, los puestos, las sillas de los parlamentos están ocupados por mujeres y ocurre otro tanto con los ministerios, ¿no? Un 23%. Estos son datos reunidos de 156 países, no son datos de España, que tenemos unos porcentajes superiores, aunque seguimos, ¿no? Bueno, poco a poco vamos llegando a la paridad. Esto es 2021, nos falta camino por recorrer, por supuesto, pero en 1521 se pueden imaginar lo que nos faltaba por recorrer, ¿no? La mujer era un ciudadano de segunda, normalmente tutelado por el esposo o por el padre, y en 1521, curiosamente, hay otra anécdota que me permite volver a vincular presente y pasado, y es el momento en el cual, en algunos de los privilegios de la ciudad concedidos por el rey por la resistencia a esa invasión francesa, se indica que una de las acciones valerosas que hicieron los logroñeses fue precisamente expulsar a las mujeres de la ciudad, porque las consideraban bocas inútiles. Ya la expresión ya nos resulta bastante chocante, ¿verdad? Bueno, bocas inútiles en aquella época se consideraban las mujeres, los ancianos y los niños porque evidentemente consumían recursos, ¿no? Ese pan, peces y vino que tampoco se consumió o que tampoco salvó del hambre a los logroñeses, como venimos diciendo, porque es un mito, que eran recursos limitados y que se conservaban lógicamente para los soldados que debían de defender esa ciudad. Bueno, pues nuevamente estamos ante otro mito. Resulta que sí que se quedaron mujeres, lo sabemos porque la documentación así lo atestigua y por eso les he puesto aquí a la derecha una imagen de uno de los documentos que hemos utilizado en nuestra investigación sobre el cerco. Es un documento interesantísimo porque nos habla de los preparativos que hizo la ciudad para resistir a los franceses y de algunas de las cosas que sucedieron durante el cerco. Y una de las cosas que nos indica este documento es que en Logroño se quedaron un grupo, como mínimo, un grupo de mujeres que fue considerado personal esencial. Las panaderas. Claro, el trigo hacía pelo. No sé si ustedes han probado alguna vez a masticar trigo, así, sin más. No se lo recomiendo para sus dentaduras. Hacía falta molerlo y luego de molerlo había que panadear. ¿Y quiénes se dedicaban mayoritariamente a esta labor en todas las ciudades de Castilla y probablemente toda la Europa moderna? Mujeres. Por lo tanto, este documento nos prueba, es un documento contemporáneo, que por lo menos no todas las mujeres fueron consideradas bocas. Por lo tanto, de alguna manera desmiente ese mito del que
hablábamos con anterioridad. Eso no quita para que efectivamente en 1521 la igualdad de género había mucho trayecto por recorrer. Ahora hay menos, sigue habiéndolo y bastante. Más cositas, agua limpia y saneamiento. Bueno, en este aspecto me ha apetecido profundizar porque precisamente uno de mis colaboradores, Juan Manuel Tudanca, arqueólogo, es un investigador, digamos, fanático de las cuestiones relacionadas con el tratamiento del agua en Logroño en 1521. De hecho, sabe muchísimo sobre esta cuestión y yo lo poco que sé es gracias a su magisterio. Logroño en ese sentido era una de las ciudades más avanzadas de su época. Piensen ustedes en Madrid, capital del reino, no en 1521, un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero Madrid no tuvo alcantarillado hasta finales del siglo XVIII. Recuerden, ¡agua va! Les sonará, ¿verdad? Y según avisaban, uno se tenía que poner a cubierto, porque el agua venía con premio, como se pueden imaginar, ¿no? No había una red de alcantarillado, por lo tanto, las necesidades que todos y todas las madrileñas hacían todos y todos los días, las lanzaban por la ventana a la buena de Dios, ¿no? Evidentemente, esto generaba, más allá de la molestia y de los olores, un problema de salubridad bestial. Enfermedades de todo tipo. El diferenciar las redes de captación de agua de las redes de saneamiento es algo realmente bastante reciente. Y ya digo, en Madrid, capital del reino, durante más de 200 años, no tuvieron un alcantarillado. Fue Sabatini, arquitecto de Carlos III, el rey al que llaman el mejor alcalde de Madrid, el que efectivamente creó ese primer alcantarillado de la corte. Bueno, pues en Logroño en 1521 ya teníamos alcantarillado. En Logroño teníamos una tradición de domesticar el agua porque no nos había quedado más remedio, porque la propia situación de Logroño es en un delta, el del río Iregua sobre el río Ebro, que tiene unas características geológicas y geográficas verdaderamente peculiares y que habían obligado a los logroñeses a acostumbrarse y a poco intentar domesticarlo. Logroño, las aguas subterráneas de Logroño hay que gestionarlas. Seguramente en ayuntamientos sepan bastante más que ellos sobre esta cuestión, de los problemas que da, ¿no? Este elemento. Bueno, pues en 1521 ya Logroño se había dotado de ese sistema que le permitía diferenciar la captación del agua, que en Logroño bastaba con cavar un pozo y en cuanto cavabas 1,5 metros, 2 metros, en la propia capa freática te daba agua que era potable, diferenciar eso y no contaminarlo con las aguas residuales, que iban por el alcantarillado. Por lo tanto, en ese sentido, Logroño estaba un paso más allá que muchas de las ciudades del resto del reino. Más cositas. Reducción de las desigualdades. Aquí les he puesto la clásica pirámide de la sociedad estamental en la Castilla de la época, que era perfectamente aplicable al Logroño de la época. Todavía en la actualidad nos queda mucho camino por recorrer en la reducción de desigualdades, pero imagínense en el siglo XVI, donde la desigualdad era por nacimiento. Ya no solo hombre-mujer, que ya hemos visto que acarreaba muchas desigualdades, sino nacer en un estado, en un estamento, ¿no? Nobiliario, por ejemplo, o nacer en otro. ¿De acuerdo? Las diferencias eran brutales. Más cositas, y vamos a ir terminando, nos quedan 2 o 3 nada más, muy rápidamente. Ciudades y comunidades sostenibles. El impacto que en el medio ambiente tenía una ciudad como Logroño en 1521 era muy reducido. De hecho, llamar ciudad a Logroño en 1521 era un ejercicio de generosidad semántica. Probablemente si ustedes visitasen Logroño en esa época, dirían que es un pueblo grande. La población no sabemos exactamente, pero tenía entre 3.000 y 4.000, que viene a ser la que tiene Murillo de Rioleza aproximadamente, y el aspecto físico era de pueblo. No había asfalto, no había acero, no había hormigón. Por lo tanto, el impacto en la naturaleza muy inferior. Todavía faltaba la revolución industrial por producirse, la superpoblación que tenemos en la actualidad. Y ya para ir terminando, alianzas para lograr objetivos. Una historia que nos une. Es uno de los lemas que tenemos, ¿verdad?, en la celebración del 5º centenario. Y es un lema bastante apropiado porque a día de hoy probablemente es una historia que sí, que nos une. Sin embargo, en 1521 una guerra no unía nada. Ni unía a franceses con castellanos, desde luego, ni unía a los propios navarros que estaban divididos en 2 bandos, ni unía a los propios líderes castellanos que estaban luchando en la defensa contra esos franceses, donde había rivalidades internas como las que teníamos entre el duque de Nájera y el condestable de Castilla, por ejemplo. Por lo tanto, en ese sentido, la unidad en 1521 estaba lejos de ser una realidad que sí, en la actualidad, afortunadamente, pues parece que así se está dando. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diego, por tu intervención. Ha sido muy interesante.
una de las cosas que nosotros hemos querido dentro de ese proyecto es intentar jugar entre lo que es la ODS, entre el siglo XXI y lo que es el siglo V, de lo que es el centenario, de lo que es el cumpleaños de lo que es la ciudad de Logroño. ¿Por qué hemos querido hacer sí, de esa forma visualizar, dar ese toque histórico de la ciudad, porque la ciudad de Logroño está celebrando este año lo que es el quinto centenario de lo que es su esplendor, lo que es su nacimiento. Es por eso que hemos jugado con ese año, de 1521 hasta la fecha de 2021. Y al mismo tiempo jugar con las dos partes y comparar lo que es los ODS aquí en aquellos tiempos con los ODS ahora, con su desarrollo. Y ahora pasamos a N por, también como hemos comentado, lo que es por parte de Naciones Unidas, que los ODS no solamente están hechos para España o para algún país en concreto, se han hecho para todos los países. Y ahí viene, por ejemplo, para hablarnos sobre lo que es Latinoamérica. Y ahora os comento lo que tenéis por... Irene va a hablar sobre promoviendo la igualdad de género en América Latina. Irene Freire Mejía, nacida en Ecuador en 1966, lejana de adopción, diplomada en empresariales, licenciada en educación media, educadora social, coaching ontológico. Ha liderado más de 11 proyectos de cooperación internacional, apoyando a más de 200 mujeres pertenecientes a asociaciones de bajos recursos económicos en la Amazonía ecuatoriana, Manabí, zona del terremoto, Puerto Viejo, Jama y San Vicente. Ha ejecutado programas de empoderamiento de género, fortalecimiento económico de emprendimiento de mujeres artesanas, programas de violencia de género, escritora del libro Alas de Metal, que ganó un bestseller en 2019. Adelante. Muchísimas gracias, agradecer a ti por esta invitación y también al Ayuntamiento de Logroño, ¿no?, por brindar estos espacios y a todos ustedes por estar aquí. Sí. Bueno, les voy a hablar, como dice el compañero, pues hablar en 15 minutos de un tema bastante complicado, pues he tratado de resumir lo que más he podido. Bueno, vamos a hablar acerca de promover la igualdad de género en América Latina. América comprende el 52% del continente americano y agrupa 20 países. En el año 1521 la mujer en Latinoamérica ni siquiera existía. La mujer nació para servir. Estaba identificada sin más para servir, nada más. Había un rezago bastante marcado social y a partir de los años 70 hubo una división de países desarrollados que indicaron con una investigación en donde dividieron al país, países desarrollados y países subdesarrollados de primera, segunda y tercera clase en el mundo, ¿no? Los índices de condiciones de desarrollo fueron marcados, muy marcados. Tenían las mujeres el menor grado de escolaridad, no tenían acceso a la educación, en la salud ni siquiera podían asistir sin el permiso del marido, tenían una alta mortalidad en los partos, o sea, no tenían derecho a la salud, muy relegadas en la esfera doméstica, no tenían derecho a votación, tenían una desigualdad económica muy marcada y eran invisibilizadas en los espacios políticos y tampoco tenían derecho a la propiedad privada. Los únicos que tenían derecho para una propiedad privada eran solamente los hombres. Yéndonos a un viaje al pasado, en América Latina, prácticamente a partir de los años 70, hubo revoluciones de mujeres a nivel mundial, en donde marcaron muchísimas mujeres de nombre, ¿no? Y con estas revoluciones que hubo de mujeres feministas a nivel internacional, empezó la ONU a crear un modelo de identificación de cómo podemos
identificar a las mujeres en qué estado social pertenecen, a qué estado social pertenecen. Hubo políticas de género que vienen a cuestionar paradigmas del bienestar como sinónimo de crecimiento económico. El modelo de desarrollo social se creó a través de una medición de derechos sociales, de acuerdo al sexo, a la edad, a la posición económica, a la educación, al grupo étnico y a otros demás. A partir de ese modelo que creó y que le llamaron políticas orientadas en ese entonces hacia las mujeres, a través de los derechos humanos de la ONU, se crearon 4 enfoques que fueron los principales. Esto fue en el año 1948. Igualdad de tratos, igualdad de oportunidades, de carácter transversal, de paridad o de la generación de la ciudadanía. En aquel entonces los movimientos de igualdad fueron a más. Hubo muchas voces de mujeres muy conocidas en donde se escucharon muchas voces, ¿no?, que querían reclamar los derechos como mujeres, promoviendo la igualdad del siglo XXI. A pesar de todos los modelos que han creado la ONU a través de políticas, no se ha logrado todavía establecer una igualdad de derechos hacia el género, porque además en la ONU las políticas en los gobiernos están sobre papel, pero no se aplican. No se aplican. Entonces, en los 45 países todavía carecen de leyes que protegen a las mujeres. No disponen de leyes de protección de la mujer frente a la violencia doméstica. 39 países se prohíbe la igualdad de los derechos sucesorios de los hijos. 1 de cada 5 mujeres y niñas menores de 50 han experimentado violencia, especialmente de sus parejas o del entorno familiar. Las mujeres se dedican a nivel general en América Latina a las tareas domésticas hasta el día de hoy. En América Latina, inclusive las mujeres, para salir a taller, a recibir un taller que hacen cooperación internacional, tienen que pedir permiso a los maridos. Que muchas de ellas les dejan el DNI para que puedan regresar a casa. Tienen todavía que pedir permiso para irse donde el ginecólogo. Y tienen que pedir permiso si salen de la comunidad. Hasta el día de hoy. Los entes gubernamentales y cooperación internacional actuamos en empoderar a la mujer. Porque en América Latina está normalizado la violencia entre las propias mujeres. Entonces, desde la cooperación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, el cambio que sea interno de la mujer. Porque el maltrato, si hay un hombre que todavía maltrata a la mujer, eso viene de casa. Eso viene de casa. Entonces, claro, en América Latina, porque inclusive la mujer juzga a la propia mujer del por qué ha abandonado a su marido o por qué le ha puesto una denuncia en la policía. Es más, yo que ejecuto proyectos para empoderar a las mujeres, me he tenido que cambiar de nombre porque soy René Amparo, pero cuando tengo la cita con alguien que sea un ente gubernamental, me ha tirado muchas veces la puerta por ser mujer. Estamos hablando de hace 2 años. Y me han dejado tirada. Y entonces me pongo ahora en la tarjeta René Freire, porque soy René Amparo. Entonces me ha chocado mucho porque el estar en un puesto todavía de representante de una ONG, hasta el día de hoy la propia mujer no lo normaliza. Es más, me han dicho, ¿usted qué hace aquí sola en esta comunidad buscando marido? O sea, es todavía muy marcada en América Latina. Todos los derechos que han aplicado a través de la ONU, de los entes gubernamentales, todavía en América Latina no se ve claro lo que es la igualdad y la equidad. Lo tienen sobre papel, como dije antes, pero los mismos
técnicos de los entes gubernamentales cuando hacen esos programas no lo saben. La igualdad son los derechos humanos para todos los ciudadanos y la equidad está basado en la igualdad, pero para cada individuo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a cada situación económica, social. Y a través de eso, pues muchas mujeres han intentado hasta el día de hoy, y lo están intentando en América Latina, en protestas, que muchas mujeres han sido encerradas, violadas por las propias entes policiales, encerradas, violadas, maltratadas por su familia, por el pueblo, que todavía toca hacer muchísimo en América Latina para que puedan la propia misma mujer valorarse ella misma, empoderarse, dar muchos talleres de formación para que puedan salir adelante con todos los derechos. En las propuestas que han realizado a través de la ONU, de los entes gubernamentales, se ha logrado que haya cambios. En América Latina todavía no está aprobada, por ejemplo, la ley del aborto. Argentina sí que fue el primer país en el 2002, me parece, que aprobaron. Pero en Ecuador, Perú, Bolivia, todavía no. Hay mucho. Los preservativos también, la educación religiosa lo prohíben. Los LGTBI están muy marcados todavía, no pueden, están invisibilizados, son atacados por la misma sociedad. Entonces falta mucho por hacer. Promoviendo la igualdad. Bueno. Tenemos aquí una tasa de femicidios en América Latina. Las más altas están en Brasil, México, Argentina, Honduras, El Salvador. Nos toca todavía mucho por hacer. Brasil, como todos saben, hay una pobreza extrema más que América Central. Ecuador, bueno, yo hago más que todo la cooperación en Ecuador y en Perú. Ahora, hace 2 años, sí que se ha marcado mucho la diferencia con la pandemia que ha venido ahora, con la pandemia que ha habido un alto índice de violencia en todo el mundo, pero en Ecuador más, y al menos en las comunidades que no tienen acceso a internet, no ha habido esa posibilidad de que pues pongan una denuncia o puedan salir, ha habido mucha desigualdad. ¿Qué nos toca todavía por hacer? A través de la cooperación, todavía nosotros estamos armando programas, proyectos, en pedir rendición, que las mujeres puedan acceder para pedir rendición cuentas al gobierno. Las organizaciones de las mujeres sean las organizaciones que sean de mujeres. Fortalecer una sociedad para que tenga una capacidad de incidir que pueda exigir al Estado. Empoderar en programas de liderazgos políticos a las mujeres, porque las leyes están hechas sobre papel, pero cuando toca aplicarlos, es más, en América Latina a través del COVID, por el COVID, se ha reducido un porcentaje, un 32% de porcentaje del presupuesto gubernamental de los estados, de Perú, Bolivia, Ecuador. Se anuló porque ahora era prioritario la salud. Formar entes gubernamentales sobre temas transversales de igualdad y equidad, que muchos técnicos gubernamentales todavía no lo entienden. Los estados tienen que integrar los movimientos sociales y la participación ciudadana con propuestas de integración intercultural. Y las alianzas entre las mujeres del gobierno, la sociedad y los grupos feministas y las empresas. Políticas de presencia, que es lo que hace falta. Que la mujer también se integre
En América Latina hay muchísimo miedo el denunciar, porque muchas veces la mujer latina empujada por alguien, a una ONG, una vecina, un amigo, cuando tiene una violencia, después realiza la denuncia. Pero una vez que ya realiza la denuncia, se vuelve para atrás y regresa una y otra vez porque está normalizada. Internamente en su biología está normalizada el maltrato. Y eso es lo que tenemos que aprender a programar talleres a través de la cooperación para que la mujer se pueda empoderar. Es el único cambio que hay que hacerlo desde dentro para afuera. Por más leyes que haya dentro de los entes gubernamentales, de ONGs, formaciones, capacitaciones, las ONGs se acaba el proyecto, se va y otra vez quedan enteros. Entonces es necesario primero formarse como mujer desde dentro para afuera, para que podamos ver en cambio. Muchísimas gracias. Gracias, Aine. Dentro de su intervención sí que nos ha explicado, por ejemplo, que es parte de Latinoamérica, pero sí que también en una cosa que se nos ha quedado siempre en la mente, sí que es importante, por ejemplo, promover leyes normativas, y son muy importantes, porque es un paso hacia adelante. Pero también es muy importante que cuando hay unas normativas, que hay regulaciones, que esas leyes, esos puntos, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, 17 puede ser ese país de desarrollo sostenible para los países, que también los países, las personas que creen en esos objetivos. Porque si no creemos en ellos, es muy difícil que vayamos avanzando. Sí que es importante, porque son cosas que se ha logrado, pero claro, pero para poder avanzar, para llegar a ese objetivo, se necesita de una forma u otra que todos remamos hacia adelante. ¿Vale? Pero si no, entonces claro, las dificultades que está bien, pero aquí los tenemos, los 17 que tenemos que tener, conocerlos, tenemos que saberlo, pero también saber que esos 17 objetivos que debemos luchar por ellos para que sean nuestros, porque eso nos corresponde para que las sociedades, nuestras sociedades, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, nuestro continente, se vaya avanzando para la mejoría, la mejoría de la sociedad. ¿Vale? Entonces, por eso que es uno de los factores. Y aquí tenemos lo que es la parte de la tercera intervención, es los proyectos de cooperación y su impacto en el desarrollo local en Marruecos. Por parte, tenemos por online, él está en Marruecos, pero bien desde ahí. Entonces tenemos la intervención de nuestro compañero amigo Hassani Arabi, nacido en 1967. Estaba buscando a Hassan. Originario de la ciudad de Berkane, que es el noreste de Marruecos, doctor por la Universidad de Departamento de Hispánicas, profesor titular del Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad Pluridisciplinador, Universidad Mohammed I, Marruecos, es coordinador del departamento desde el año 2015, es autor de varias publicaciones, libros, ensayos, artículos académicos y publicaciones periodísticas en periodos de reconocido renombre. Es colaborador de la revista El Siglo de Europa. Ha impartido conferencias en varios países como la Unión Europea, Chile, Grecia, Francia, Rumanía, España y Marruecos. Y miembro y colaborador de varias instituciones de renombre internacional. FER, Migración de la Universidad Autónoma de la Zona, Laboratorio de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Hassan II, de Casablanca, Marruecos, Laboratorio de Estudios Políticos y Jurídicos de los Países del Mediterráneo. Es autor de una decena de libros individuales y otros tantos libros colectivos. Bienvenido Hassan, y os dejamos con eso. Hola, muy buenas. ¿Me escucha, verdad? Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Por lo menos aquí en Marruecos ya ha anochecido ya. Y bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento y les doy también la enhorabuena por esta iniciativa, muy necesaria, por lo menos para reflexionar sobre un tema muy importante que es nuestro futuro. Estamos hablando de la cooperación, que es una necesidad imperiosa en los tiempos que corren. Yo, las intervenciones que me han precedido, pues me han ayudado bastante
relacionar lo histórico como ha hecho el profesor. Asante, escuchamos un poquito bajo. No sé si puedes subir un poco el micro o acercarte. Sí, me acerco. El micro, a ver si el micro, bueno, lo voy a subir un poquito. Ahora bien. Cuanto más alto esté, mejor, que es que la sala es muy grande. Te lo voy a poner para que nos vean. Pues genial. Bueno, yo voy también a remontar un poco antes de proceder a hablar un poco sobre el impacto de la cooperación en el desarrollo local en la zona nuestra. Pues también me gustaría hablar un poco sobre cómo ha sucedido y cómo ha empezado, por lo menos, el concepto de la operación en la era moderna. Que todos, como todos sabemos, el primer gran proyecto de cooperación de esta era contemporánea nació para dar una respuesta a la posguerra europea. Significa que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa salió destrozada después de una guerra, más de 50 millones de muertos, muchísimas secuelas físicas, psíquicas y económicas, pues nació lo que se llama el Plan Marshall, diseñado en los Estados Unidos de América como potencia alternativa, que vino a acelerar una recuperación y formar una alianza sólida frente a un nuevo bloque que se está también naciendo, que es el bloque soviético. Tanto la cooperación al desarrollo ha nacido como una necesidad también para hacer alianzas. Y esto de las alianzas viene como uno de los ejes del plan de la Agenda 2030. Los 5 ejes que, como los llaman los ingleses, los 5 P's: Planet, Person, Prosperity, People, Prosperity, Peace and Partnership, que es planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. Entonces, las alianzas es uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se ha basado la cooperación o el inicio de la cooperación al desarrollo iniciada después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, esta alianza, pensé que este plan Marshall pues ayudó más a los países que han estado en contra de los aliados, el caso de Alemania o el caso de Japón, precisamente para ayudarles y atraerles en su bloque como aliados. En vez de tenerlos como enemigos, los prefiere como aliados. Por lo tanto, ha sido una cooperación de intereses por parte de la gran potencia que ha nacido entonces, que es Estados Unidos. Esta cooperación económica nació como una necesidad para hacer frente a la amenaza soviética y sus lemas anticapitalistas, porque los lemas anticapitalistas del eje soviético pues ha ido creciendo, como sabemos, a mitad del siglo XX, y sobre todo cuando la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, pues bueno, el eje capitalista pues ha tenido que buscar algunas alternativas y pues se le ha ocurrido esto de la cooperación al desarrollo para tener unos aliados más fieles. Una vez recuperadas las economías europeas, saneadas, y luego ya la construcción de lo que es la futura Comunidad Económica Europea, pues han empezado las potencias europeas, sobre todo Francia, Inglaterra, Alemania, pues han empezado o han pensado en pasar estas experiencias de la cooperación al desarrollo a sus antiguas metrópolis. Indica que el caso de Francia y de Inglaterra en África, o el caso de, bueno, más tarde luego también el caso de España con América Latina, bueno, y las potencias cada una con sus antiguas colonias, las metrópolis se han convertido así como unos tutores de estos países recién independizados, y pues bueno, la ayuda al desarrollo pues ha empezado a tener este vínculo con estos países para, bueno, aparentemente, bueno, por lo menos lo que se vende políticamente, es ayudar a través de la cooperación al desarrollo a que estos países se pongan en pie y puedan buscarse su propio camino.
Algunos países, el caso de Francia e Inglaterra, siguen su tutela tradicional o condicional sobre sus antiguas colonias. Utilizan, esto también hay que decirlo, porque la cooperación al desarrollo llevado a cabo por las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial, pues se utiliza este concepto de la ayuda al desarrollo con un tinte caritativo, en momentos puntuales, y sobre todo en algunos momentos puntuales, cuando haya, por ejemplo, sequía, o cuando haya diluvios, o haya guerras, o haya hambrunas, entonces aparece esta ayuda, estas ayudas a estos países que pertenecen. Y esto ya también, si los que siguen un poco este asunto de las ayudas al desarrollo, sobre todo las ayudas estatales, por no hablar de los proyectos que llevan las ONGs, pero las ayudas estatales al desarrollo, si nos fijamos, pues siempre las grandes potencias europeas siempre tienen muchísimos más proyectos de cooperación al desarrollo en sus antiguas colonias. Significa que no puedes ver muchísimos proyectos de desarrollo ingleses, por ejemplo, en Marruecos, en Argelia, o en Chad, o en Mali. Sin embargo, los puedes encontrar, por ejemplo, en los Commonwealth. O, por ejemplo, España tiene pocos proyectos de cooperación en África subsahariana. Sin embargo, tiene bastante, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial o tiene en América Latina. Por lo tanto, esta parcela de cada uno de estas antiguas colonias, pues siguen también teniendo un lazo con los países, bueno, con las metrópolis. Un caso muy curioso en la cooperación, yo he sido siempre cuando hablo de la cooperación al desarrollo, que es una cosa que a mí siempre estoy a favor, además es una necesidad, muchas veces la vemos como una necesidad en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, pero muchas veces la cooperación al desarrollo, cuando vemos, por ejemplo, los países que tienen unas capacidades económicas tremendas, como el caso de Guinea Ecuatorial, por poner un ejemplo, de acercar muchísimo a la audiencia lo que estoy diciendo. Guinea Ecuatorial, que es una excolonia española, que no llega al 1.000.000 de habitantes, la superficie, bueno, muy asequible para este 1.000.000 de habitantes, tiene recursos naturales como petróleo, tiene agricultura, tiene bastantes recursos naturales, pero la gente necesita todavía de esta ayuda al desarrollo. En algún momento determinado, esto me ha producido hasta risa. El único país que habla castellano en el continente ha tenido una presencia de tradición española, pero bueno, en algún momento he visto unos anuncios que se han publicado además en los periódicos, que algunos ayuntamientos españoles, como el caso, por ejemplo, del ayuntamiento de Alcorcón, pues sorprende que este ayuntamiento ha tenido que ofrecer una ayuda de unos 60.000 euros de cooperación internacional para Guinea Ecuatorial. O, por ejemplo, una recaudación para el mismo, una recaudación y decía, nos sintamos muy orgullosos de incorporarnos como ciudad a un proyecto de encuentro entre culturas. La colaboración concreta con Guinea Ecuatorial, inicial de 60.000 euros, permitirá la puesta en marcha de un proyecto de lectura por una parte con bibliotecas escolares y por otra la formación de profesorado en la lengua española y propias del país en matemáticas. Y luego, también en un periódico también en Galicia, pues dice en la misma línea de la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Alcorcón, pues decía, un ayuntamiento que los Escolapios de Monforte, en Galicia, han organizado una fiesta solidaria para recaudar fondos para ayudar a sus colegios en Guinea Ecuatorial. Un diario local, con la piñata, el mercadillo, el guateque, el pincho solidario y los donativos recaudaron 7.794 euros para la cooperación, para ayudar
a un país que tiene recursos, tiene petróleo, tiene además muchísimas cosas. Entonces uno se pregunta, estos países tipo Guinea Ecuatorial, y hay muchos en América Latina, en África, en Asia, estos países necesitan una cooperación al desarrollo en la gestión de los recursos, por ejemplo, o en la gobernanza o la gobernabilidad, o necesitan unas migas así de este tipo de recaudar 7.000 euros para mandarlas a Guinea Ecuatorial, cuando Guinea Ecuatorial normalmente con el dinero que tiene puede dar de comer a guineas, a muchas guineas. Por 5 tanto, minutos. ¿cómo? 5 minutos. ¿Ya? Que te quedan 5 minutos, sí. Me queda poco, ¿no? Bueno, voy dando un poquito de prisa, ¿no? La producción, bueno, voy a dejar esto y voy a dejar unas cositas para irme a lo que tengo en la cooperación en mi zona. Los proyectos de cooperación y su impacto local en Marruecos. En la zona oriental donde vivo yo, que es una zona limítrofe con Melilla y con Argelia, es una zona fronteriza, pero desgraciadamente es una zona fronteriza que siempre las zonas fronterizas viven muy bien por el intercambio comercial, pero en esta zona donde estamos viviendo tenemos las dos fronteras cerradas actualmente. La de Argelia al este, ya hace un año a partir del COVID también con Melilla. Por lo tanto, la zona está un poquito asediada, está en un rincón del país, y por lo tanto, pues estas actividades comerciales que puede haber, pues ya no hay. Los proyectos de cooperación en esta zona hay bastantes y de muchísimos tipos y además de muchísimos países. Yo felicito muchísimas ONGs de Bélgica, de Holanda, menos de España, pero también seguramente las hay, que trabajan en muchísimos ámbitos. Sobre todo yo felicito las asociaciones de ONGs más pequeñas porque son las que llegan al terreno y trabajan en proyectos de cooperación, por ejemplo, algunos que yo conozco, por ejemplo, que trabajan en proyectos que tienen un impacto sobre la sociedad, como por ejemplo un proyecto de sensibilización contra la inmigración ilegal y para la protección del medio ambiente, que se ha hecho con una asociación que se llama Vida y Medio Ambiente. Es un proyecto que se ha desarrollado en muchísimos colegios de la zona, ha tenido un impacto muy positivo en la población. También había un proyecto, algunos proyectos para dotar de centros de salud con material sanitario, sobre todo las ONGs de los Países Bajos, Bélgica y Francia. También hay unos proyectos de ayuda para fomentar el cooperativismo, la cooperación de las mujeres para crear las pequeñas empresas y luego autoindependizarse. Hay proyectos de todo tipo, sobre todo proyectos de la lucha contra la inmigración, proyectos de educación, proyectos de salud, pero yo creo que hace falta proyectos, por ejemplo, en la ayuda, lo que he dicho al principio, en la ayuda a la gestión de los recursos. Porque ahí donde tenemos o necesitan los países que están en vía de desarrollo, necesitan cómo los proyectos de desarrollo pueden ayudar a los países que están en vía de desarrollo a saber gestionar adecuadamente los recursos que tienen. Hace como un mes atrás he tenido yo una iniciativa en contacto con el delegado del gobierno de Cataluña en Túnez, que es un amigo mío, para para firmar un convenio con el Ayuntamiento de Berkane, que es una ciudad donde yo vivo, es una ciudad mediana de unos 130.000 habitantes, en la zona del oriental, en Marruecos, en el norte, para firmar un convenio entre la Generalitat de Cataluña y la localidad de Berkane para que haya algunas experiencias, para que a través de la Generalitat pues el Ayuntamiento de Berkane empiece a tener contactos en la gestión de los recursos de la ciudad. Esta es una de las iniciativas que nosotros normalmente necesitamos en los proyectos de desarrollo. Sí, es cierto que los demás proyectos de desarrollo también son necesarios y tienen también su valor humano, su valor económico para la creación de empleo, para la orientación en muchísimos aspectos, para la sensibilización, para la igualdad de género, etcétera.
pero yo creo que desde mi punto de vista, cuanto más proyectos haya para orientarlos hacia enseñar cómo gestionar las ciudades, las localidades, los recursos que tenemos, porque los recursos, cada país tiene sus recursos suficientes. Lo que pasa, estos recursos están mal gestionados y van donde no tienen por qué ir y por lo tanto, pues pase lo que pase y a la población pues no le llega para hacer sus cosas. Entonces, Hassan, ha terminado el tiempo. Si quieres ir cerrando. Pues nada, que yo lo único que estoy diciendo que estos proyectos de cooperación son necesarios para la Agenda 2030. Nos gustaría a todos, por lo menos llegar, aunque no con el 100% de los objetivos que marca la Agenda, pero por lo menos que nos acercamos a los objetivos porque es necesario para nuestra supervivencia y es necesario para que el ser humano pueda tener una vida normal en este planeta Tierra. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la invitación también. Gracias, Hassan. Y ahora toca hacer una de las cosas que, como hemos comentado en el principio, el proyecto es amplio. Es un proyecto que hace que nuestra filosofía, nuestro objetivo es llegar tanto al público en general, pero también a lo que es en los colegios, los institutos. Es por eso que este proyecto es un proyecto que ha ido tocando las puertas de los institutos londinenses y también de nuestros colegios para darles a conocer este proyecto y para hablarles de una forma u otra de los objetivos, pero hacerles más apetecibles, en el sentido que decir a través de historia, a través de lo que es lo que he comentado, el quinto centenario de nuestra ciudad. Y eso entra bastante, porque la historia, cuando cuentas un encuentro, y más si es verdadero, de una forma u otra atrae al público. Y nosotros dentro de esa educación, porque lo que hemos comentado en principio, lo que queríamos es que la ciudadanía que forme parte, y más que y aquellas personas que pueden llegarles más, es a través de nuestros hijos. Porque fue una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que de cuando aquí se una anécdota, cuando surgió cuando salió la normativa del cinturón, la mayoría de nosotros no estaba acostumbrado a hacer el cinturón. Cada uno empieza a decir, que sacar excusas, que mi pecho se va a explotar, que no puedo respirar, no puedo estar, porque estoy atado. Pero una de las cosas que dije a mis hijos, que dentro del colegio, mis hijos venían y decían que dieron algún curso sobre esto, y me comentaron que cuando vieron que no tengo el cinturón, entonces cada vez me empezaron a pedirme de una forma u otra que echase el cinturón. Entonces yo me encontraba con dos, que el hijo que tiene un razonamiento, los hijos que tienen un razonamiento, y decir, porque le han dado en la clase, en los colegios, que se debe, nos protege y tal, porque aunque había tanta publicidad en la televisión, lo cual nos salva vidas y tal, pero eso no entra por aquí y sale por ahí. Pero claro, entonces tienes toda la razón del mundo. Cuando subimos en el coche y ves que no tenemos, lo que es el cinturón, no pongo el cinturón, entonces empieza a decir papá el cinturón. De esa forma se ha logrado que yo ponga el cinturón, ¿vale? Entonces lo mismo que a través de ese proyecto también, y a través de liberar al tema de los ODS, para que lo intentamos, que forman parte de nosotros, que empezamos a trabajarlos para que haya un mundo desarrollado y sostenible. Entonces empezamos con eso, entonces por eso que nuestra campaña es una campaña dirigida también a lo que es la parte del colegio, los institutos. Y ahora os dejamos con la última intervención, con Carlos, que forma parte de nuestra posición, forma parte de la historia de la asociación y también forma parte de lo que es la historia de esta ciudad. Es un activista, es una persona que está comprometido con la causa. Eso no quiere decir que los demás no están. Lo único que solamente para que tengáis en cuenta. Lo único que nosotros que la cercanía, lo conocemos porque forma parte de nuestra organización. Entonces ahí le damos ¿cómo se llama? Le abrimos, que es el último interveniente. Él va a hablar sobre lo que es el 1521 con espejo para la esperanza. Pero él va a hablarnos sobre lo que es el arte mudajar, el Fenimudeshen, hacia lo que es el Valle del Ebro, y como nosotros, nuestra ciudad pasa por ella lo que es el Ebro, es por eso que va a hablarnos sobre. ¿Quién es Carlos? Vale. Carlos Usón Villalba, matemático, especialista en arte y cultura mudajar, catedrático de matemáticas, premio Género de los Ríos, coautor de varias publicaciones,
Formo parte del Consejo de Redacción de la revista Forma parte, no es que formo, yo le digo, forma parte, es la responsable de nuestra revista Entre dos orillas, de libre pensamiento, coautor de publicaciones, variaciones sobre un mismo tema. Una cita con la creatividad en clase de matemáticas, los 17 grupos de simetría en el Mudéjar, aragonés, matemáticas sin pizarra, unidades de medida en La Rioja, innumerables artículos sobre didáctica, arte mudéjar y historia de la ciencia. Os dejamos con ello. Bueno, pues vamos a ello y, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí y aguantarnos los rollos que os soltamos. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, pues bueno, Mohamed ha dicho que iba a hablar de una cosa, pero yo voy a hablar de otra. Pero eso no pasa nada. Esto siempre es una... El ser el último siempre es una ventaja, porque la mayor parte de las cosas que vas a decir las han contado los demás, con lo cual, pues te abrevian el tema, y como yo tengo problemas de que me enrollo, pues le iré cuando cada 5 minutos me hará así y yo me haces así y luego así, y yo ya me voy situando. Bueno, en realidad yo voy a hablar de las minorías, por eso es por lo que estamos los últimos. Las minorías siempre estamos los últimos. Entonces voy a hablar de las minorías en 1521, y claro, las minorías en 1521 pues eran esos, los mudéjares, depende dónde, los moriscos, esclavos, cautivos y libertos. Los judíos no están ahí porque ya no había judíos como tales, aunque los que habían quedado, pues, o los que se habían convertido, seguían sufriendo el mismo tipo de presión que sufrían los moriscos, ¿no? Bien, esto no me obedece, esto está abierto, pero no me quiere obedecer. O sea, que igual lo abierto la presentación 2 veces. Ah. Esto descuéntamelo, ¿eh? Sí, sí, esto no cuenta. Por eso. Ahí lo tienes, ¿no? Sí, aquí está. Voy a compartir. Ahora sí. Seguimos A igual. ver si nos hemos quedado sin pila. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces voy a, en realidad, como veis ahí, en 1502, pues es la conversión de los mudéjares, con lo cual, pues en Castilla ya, digamos, no había mudéjares, sino que lo que había eran moriscos. No pasaba lo mismo en Aragón y en otros sitios. Es decir, voy a hablar de un tema donde la localización es importante, y lo que pasaba aquí no estaba pasando en Aragón, y lo que pasaba, por ejemplo, en Calahorra, pues pasaba, yo que sé, en Ágreda, ¿no? Que está a un paso. Es decir, en cada lugar, desde que los mudéjares pierden el poder de influencia, el poder político y, en gran medida, el poder económico, pues las cosas cambian, evidentemente, y por lo tanto, pues ya se quedan como una población que es considerada de segunda y es tratada de diferentes formas, pues dependiendo de si están en tierras de señorío, si están en tierras de realengo, si dependen de la iglesia y de las relaciones de cada lugar en el que están. Bien, yo he hecho un PowerPoint con mucha información, porque como tampoco sabía lo que iban a decir los demás, pues he puesto muchas cosas. Pero yo voy a hacer una especie de cuento para que os sea más liviano después de que llevamos aquí ya un rato. Voy a hacer una especie de cuento de cómo estaba la sociedad en esos momentos, ¿no? Bien, hablar de los moriscos, pues los moriscos, teóricamente, una vez que los mudéjares, y ahora cuento lo que son los mudéjares y tal, una vez que los musulmanes se habían convertido al cristianismo, aunque hubiera sido forzado, como sucede en este caso, y se convierten en morisco, pues teóricamente ya no son minoría porque deberían de estar integrados en la sociedad en la que están con normalidad. Bien. Eso, pues, para hacer un paralelismo, aunque sea un poco burdo, pues sería lo mismo que pasa en nuestra sociedad, digamos, con las personas que han venido de Marruecos, por ejemplo, y han conseguido la nacionalidad española, pues ya son españoles, pero ¿cómo los mira la sociedad? Pues los mira la sociedad como los mira. Parte de la sociedad bien, parte de la sociedad pues trata de identificarlos bien por su vestimenta, bien por la algarabía que se decía, ¿no? Porque hablen árabe entre ellos o lo que sea, y entonces pues los tratan con el grado de discriminación que procede para quien no considera la igualdad de los seres humanos como un principio, ¿no? Creo que me entendéis. Bien, entonces vamos a ver. Hablar de los moriscos para el objetivo de esto, que es comparar entre lo que pasaba en 1521
Y lo que pasa ahora, pues no tenía mucho sentido, me parecía a mí. Y entonces he preferido irnos un poco más atrás y hablar de los mudéjares. ¿Quiénes son los mudéjares? Pues bueno, los mudéjares son los musulmanes que se quedan viviendo en territorio cristiano tras la conquista de los cristianos de la península ibérica, ¿no? Bien, entonces voy a hablar de ellos porque quizás sí que de esos sí que forman un grupo, sí que forman una unidad, o sea, sí que es fácil darles una unidad. Y además pasa otra cosa, es que hay más información que de los moriscos, ¿no? Porque a medida que se va perdiendo poder, se van perdiendo fuentes de información. Eso los historiadores lo saben muy bien y, pues, salvo que vayas a los protocolos notariales y tal, pues quedan vestigios cada vez más escasos. Bueno, no me enrollo mucho. Bueno, la corona de Castilla, que es de lo que vamos a hablar, a pesar de que yo te dije que hablaría de la corona de Aragón, pero claro, ¿qué pasa? Pues que las cosas son tan distintas que no tenía mucho sentido ponerme a hablar aquí de la corona de Aragón. Entonces, en la corona de Castilla, más o menos, los mudéjares, es decir, después de la conquista cristiana, los musulmanes, que se habían quedado allí, pues eran un 0,5% de la población, vivían más o menos diseminados, había muy pocas ciudades que tuvieran muchos, más bien todas las ciudades o todos los pueblos en los que vivían eran pequeños, y había una zona que era la zona del norte, Galicia y toda esa zona, pues que donde no hay constancia de que hubiera asentamientos musulmanes. Bien. Bueno, en La Rioja y en Segovia, sin embargo, fue una cosa curiosa porque había musulmanes antes de la conquista, a pesar de que La Rioja se conquistó, o la conquistaron los cristianos. Voy a decir lo de la reconquista, aunque lo odio, pero voy a decir lo de la reconquista para que nos entendamos. O sea, La Rioja se reconquistó muy rápidamente. Entonces, a pesar de todo, pues hay cosas curiosas como esa que ya... ¿Por qué sucede? Pues sucede porque los mudéjares del sur pues son enviados hacia arriba. O sea, cuando se conquista Toledo vienen unos poquitos y luego tras la rebelión de 1264 pues vienen un montón. Y la rebelión de 1264 pues es la que el amigo... no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Ya que estamos y tenemos los medios. Bueno, es la que se produce en Murcia y en la Baja Andalucía. Entonces Alfonso X el Sabio llama a su suegro, que era Jaime I, y baja por allí y lo somete y tal y cual. Y para los que me habéis sufrido en otras ocasiones, pues de ahí después vendrá la Guerra de los Pedros, la famosa Guerra de los Pedros. Bien. Bueno, pues entonces de ahí, cuando llega, o sea, cuando la someten, lo que hacen es meten a la población cristiana y a los musulmanes, es decir, a los mudéjares, los mandan hacia Castilla y ahí hay una gran afluencia de pobladores mudéjares. Bien, bueno, os he puesto ahí alguna cosita en la que no voy a entrar. En esta zona, ¿qué pasa? Pues bueno, pues los moriscos de Aguilar y de Cervera, en alguna cosa que tienen ahí escrita, pues dicen que llevaban ahí 800 años. Bueno, es un poco exagerado, pero seguramente lo que quieren decir es que eran de allí desde siempre, ¿no? Y después, pues, había morerías en Logroño y en Miranda que casi se vacían en el siglo XII, otras que se vacían en el siglo XIV, se van hacia Aragón, donde las condiciones pues, son mejores, etcétera, etcétera, y entonces pues esta zona queda bastante despoblada, digamos, de lo que es población mudéjar, ¿no? Agreda seguramente sería la aljama más importante de la zona, y bueno, pues, ¿qué es lo que hacen aquí los mudéjares? Todo, o sea, todo lo que no sea gobernar, a pesar de que también hay una élite mudéjar, todo lo que no sea gobernar y tal, pues todo lo hacen los mudéjares. Es decir, son panaderos, son arrieros, que es una actividad muy importante, aguadores, alfareros, yeseros, tal. Y en esta zona de La Rioja, pues sobre todo son lo que, claro, agricultores de secano y de regadío, ¿no? Bien, sin ningún lugar a dudas, el hecho de que, digamos, eran artesanos, no quiere decir simplemente que fueran malos artesanos. Quiere decir, eran artesanos bien cotizados y tan buenos como para construir cosas como esta. Esta es una iglesia de la zona de Castilla y esa es de la zona de Aragón. Yo creo que sirve la imagen también para visualizar, aunque no tenga nada que ver, para visualizar la austeridad de la vida y la austeridad de la situación de los mudéjares en Castilla y en Aragón, ¿no? Bien, pero ¿cuál era esa situación? ¿Cuál era la consideración social? Bueno, pues la consideración social va cambiando, va cambiando. Nada más conquistarlos, pues los que se rinden y tal, pues se firman unas capitulaciones que se llaman y entonces, pues los reyes sobre todo no tienen más remedio más que considerarlos bien.
Esa es una razón para que la consideración sea positiva. Es verdad que cuando se produce la conquista, los más ricos y los más poderosos se van, y los que se quedan son los más humildes que no tienen capacidad para marcharse. Bien, y entonces, pues sí es verdad que se les quitan, pues en las ciudades grandes, como por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Pues se les quitan los comercios más importantes, pero se les sigue dejando el pequeño comercio y un montón de actividades. En la mayoría de los casos viven integrados en la población sin ningún problema, más allá de las discusiones que surgen, pues como en todas las poblaciones, ¿no? Que viven bien integrados. Eso es al principio. A medida que va avanzando la historia, pues las cosas se van complicando cada vez más hasta que llega el momento de la expulsión, donde la xenofobia, que diríamos ahora, y el racismo, pues están a la orden del día y el rechazo es poderosísimo, ¿no? Bien. Se les permite... bueno, de la misma manera la lengua árabe se va perdiendo y se les permite, en esa buena relación, se les permite incluso participar en algunas cosas como es la procesión del Corpus, y encontraréis por ahí en muchas ciudades, me estoy acordando ahora del Pozo de los Aines, que es un pueblecito de al lado de Tarazona, donde, pues bueno, la historia lo que cuenta es que un moro que no cumplió con el precepto de ir a la procesión del Corpus, pues Dios le castigó y se hundió aquello y se cayó con el mulo y con las mieses que tenía allí. Pues historias de esas hay un montón, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el sistema, digamos? 5 minutos, muy bien. Pues el sistema es que, bueno, pues más o menos en los primeros años vivieron como vivían los mozárabes, los cristianos que se quedaron en territorio musulmán, con la única diferencia que a los mozárabes la religión islámica obligaba a respetarlos porque eran gentes del libro, ¿no? Sin embargo, a estos se les respetaba porque quería, porque el rey le apetecía, ¿no? Bien. En cuanto a la justicia, pues pasó lo mismo, es decir, estaba más o menos ellos administraban la justicia de los pequeños casos, siempre que no eran problemas con los cristianos o con otras minorías, y ya está, ¿eh? Y había un alfaquí que era el que resolvía aquellos problemas, que además hacía de notario y otras cosas, pero después había un alcalde mayor real, que era el que controlaba que las cosas no se fueran de madre, ¿no? Discriminaciones, pues ya he dicho que tenían prohibido el hacer determinados oficios y tal, ¿no? Pero, bueno, después en cuanto a impuestos, pues pagaban los impuestos que pagaba todo el mundo y algunos más, como os podéis imaginar. Unas veces la aljama y otras veces ellos, pero pagaban impuestos, ¿no? Bien. Como os he dicho antes, sí que había una élite mudéjar que además estaba cerca del poder y que, bueno, pues como buena élite, pues eran los privilegiados para que componer completamente el panorama, ¿no? Bien, voy a pasar todo esto porque después hablaremos un poquito más. Bueno, eso de la discriminación, pues hubo leyes específicas de discriminación, como fue el ordenamiento de Valladolid y la sentencia arbitral de Medina del Campo, estamos hablando de 1465, que nunca se cumplieron. O sea, bueno, cuando digo nunca se cumplieron, no. Se cumplieron después, en 1476, en las Cortes del Madrigal y en las Cortes de Toledo de 1480, año en que nace la Inquisición, y ahí están todas las cosas que ya ahí se empieza a marcar el territorio y, digamos, podíamos imaginarnos a los judíos antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues se les recluye en barrios aparte, se les prohíbe practicar ciertas cosas, se les prohíbe casarse o tener relaciones amorosas con los cristianos o con los judíos, y luego ya se les obliga a llevar señales externas, incluso a cortarse el pelo, no pueden llevar vestidos ricos, no pueden comprar tierras que valgan más de 50.000 maravedíes, es decir, ya todas esas cosas que antes estaban escritas pero no se aplicaban, pues resulta que ahora ya se llegan a aplicar, ¿no? Se aplican, pero ya digo, estamos en 1480. ¿eh? Bueno, la influencia cultural, de esto he hablado en otras muchas ocasiones y quien quiera, ¿ya? ¿Segura? 5 minutos hacía ya hace 3. ¿Me haces con todos vosotros? Bueno, quien quiera leer más sobre estas cosas, sobre esa transferencia, pues que coja E2O y lo lea, que coja Entre dos orillas, que he escrito muchas cosas de esas, y bueno, los dulces y los turrones pues los conocemos. Luego había otras minorías más minoritarias que eran los esclavos y cautivos, que como os podéis imaginar, no voy a pasar por ello porque ya he dado 10 minutos, pues estaban mucho peor y no tenían ningún derecho de ningún tipo. Bien,
Bueno, pues pasamos de aquí. De los moriscos ya hemos hablado. Bueno, ahí os había puesto al cardenal Cisneros, que fue el promotor de las primeras leyes que en contra y que quemó libros y, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Bien. Entonces, una cosa sí que voy a decir de los moriscos, que de los moriscos se les acusaba de que no cumplían con los preceptos cristianos. Unas veces, vamos a ver, dentro de los moriscos hubo quien no se bautizó y se quedó ahí en la sierra, sobre todo esto en Andalucía. Hubo quien se bautizó y trató honestamente de hacer las cosas como le mandaban, y hubo quien se bautizó porque se tenía que bautizar y siguió en la intimidad pues haciendo los preceptos del Islam, ¿no? Llevando los preceptos del Islam. Pero incluso en los que se bautizaron y quisieron ser buenos cristianos, pues después de llevar tantos siglos siendo musulmanes, no entendían nada de lo que, bueno, nada, o no entendían muchas cosas de las que decían los cristianos. Pues cosas como el Padre que era Dios y el Hijo que era Dios y el Espíritu Santo que andaba por ahí y el Pentecostés y estas cosas, pues no se entendían bien, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que a veces con razón y otras veces porque se querían apoderar de sus riquezas o de sus tierras o de lo que fuese, se les denunciaba y la Inquisición se encargaba de tal. Bueno, total que en esa situación pues llegamos bueno, esos dibujos que he puesto son de 1529 y reflejan bastante bien cuál era la vestimenta y estas cosas de la época, pero vamos a ver. Bueno, en 1511 ya veis que las cosas ya se ponen muy serias después de que ha habido problemas otra vez, pues bueno, pues se les restringe el uso de cuchillos, no se les deja hablar en árabe, bueno, las cosas van empeorando hasta que llega el momento de la expulsión, ¿no? Es decir, la expulsión teórica, porque el 12 de febrero de 1500, la expulsión, no, perdón, aunque he puesto la expulsión arriba, el 12 de febrero de 1502, pues el cardenal Cisneros les dice que o se convierten o se van. Pero no se pueden ir a ninguna zona donde haya conflicto, es decir, ni a Valencia, ni a Aragón, ni a Cataluña, por eso se tachaba ahí, y en realidad solamente se podían ir a casi ningún sitio, y además tenían que dejar aquí a los hijos menores, total, que era una de esto de expulsión que no, vamos, de conversión, que lo único, o sea, que no había opción entre convertirse o no, sino que, o irse, sino que había que convertirse. Bueno, voy a saltar todo esto, y me voy a ir, los judíos también me los salto, y voy a intentar hacer una comparativa rápida. He puesto ahí en colores lo que no sucedía en 1521 y hoy sí. Bueno, es una visión un tanto idealizada, ¿no? En rojo ni antes ni ahora, en verde antes sí y ahora no, y en azul, bueno, lo tengo puesto ahí en cada una de ellas, lo estaba puesto. Bueno, he empezado con los derechos humanos. Es verdad que con la visión de ahora no tiene sentido hablar de los derechos humanos, porque los derechos humanos necesitaron que hubiera la Revolución Francesa, necesitaron que cayera el feudalismo, y aquí estamos en medio del feudalismo, con lo cual pues no tiene mucho sentido hablar de los derechos humanos. Pero sí que viene bien hacer un recorrido, y yo he puesto en colorines lo que pasaría, digamos, en Europa en comparación con lo que pasaba allí, si fuera posible hacer esta comparación, ¿no? Pero otra cosa es lo que pasa en el mundo. Entonces, bueno, pues derechos iguales e inalienables para todos los seres humanos, pues esto es un chiste, seres humanos liberados de temor y de miseria con libertades de palabra y de creencias, bueno, todas esas cosas que veis ahí, pues desde luego no suceden. Ya, al final. Bueno, te dejo un minutito para terminar, pero ya ha terminado tú. Bueno, pues ninguna de esas cosas que he puesto en rojo ni sucedían entonces ni suceden ahora, ¿no? Es decir, sí, en Europa, todos los hombres iguales en dignidad y derechos, pues bueno, pues podemos considerar que entonces no, pero que ahora sí. El compromiso de ayuda fraterna, desde luego, no es una cosa que existiera entonces, sino es una cosa que exista ahora, en Europa. Que no haya distinción de origen, color, raza, sexo, etcétera, etcétera, teóricamente sí, en la realidad no. Bueno, pues si esta comparativa de los derechos humanos, porque me da solo 2 minutos, la hacemos en global con lo que está pasando en el mundo, pues resulta que todo esto debería estar en rojo. Es decir, no se cumple en general, puesto que los derechos humanos son para todos los seres humanos, pues no se cumplen. No hay uno solo que se cumpla, salvo los que hacen, los que hacen referencia a que hay que pagar los impuestos y estas historias, ¿no? Bien, y hice lo mismo
hice lo mismo, ya digo que todo esto tendría que estar en rojo, y hice lo mismo con la Agenda 1521. Afortunadamente, pues Diego ya le ha dado un buen repaso a todo esto. Y bueno, pues lo mismo digo, ¿no? El fin de la pobreza está muy lejos de conseguirse incluso en Europa. El hambre cero está muy lejos de conseguirse incluso en Europa, incluso en nuestras poblaciones. La salud y el bienestar, pues bueno, al menos teóricamente donde vivimos hay un derecho a la salud. También es teórico el del bienestar, pero bueno, pues se lucha por ello, ¿no? Sí que tenemos una educación que podemos discutir si es de calidad o no, pero que es generalizada y por lo tanto pues es una ventaja. La igualdad de género, pues desde luego ni entonces ni ahora. ¿Que hemos avanzado mucho? Sí. ¿Que sigue siendo una lacra social? Sí. Bueno, ya no me refiero a lo que pasa en Iberoamérica, ¿verdad? Sino lo que pasa aquí. Es decir, si hubiera 1.200 muertos cada año de profesores de universidad y instituto, pues nos estaríamos rasgando las vestiduras. Si hubiera 1.200, no sé qué decir, pero me da igual, obreros del metal que mueren cada año no sé qué, pues estaríamos diciendo que tal, que tal. Mueren mujeres y parece que no pasa nada. Cada día nos vamos ahí, hacemos un minuto de silencio o hacemos el gesto que corresponda. Mañana será un día de gestos y de muchos gestos, pero desde luego estamos muy lejos, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ha hablado Diego de eso. Y claro, energía asequible y limpia, pues esto es una risa, ¿no? Porque claro, la energía que había en aquellos tiempos, pues era asequible y limpia. Es decir, porque la energía era energía de tipo animal, y entonces en general, y entonces pues era, claro, estaba al alcance más o menos de todo el mundo que se podía comprar un asno o un mulo, ¿no? Pero claro, no es de eso de lo que habla la agenda ahora, que está hablando de otro tipo de energía, ¿no? Bien, trabajo decente y crecimiento económico, pues, insisto, de risa, ¿no? Industria, innovación e infraestructuras, lo mismo. Reducción de las desigualdades, pues, ni entonces ni ahora, ¿no? La 8 y la 9 podemos considerar que entonces no se cumplía y que ahora, pues, ha mejorado ostensiblemente, y por eso están en amarillo, pero vamos, una gran distancia, ¿no? Y luego, eso sí, todos los que tienen que ver, todos los objetivos que tienen que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción sostenible y tal, pues evidentemente todo aquello se cumplía, ¿no? Ya lo ha comentado Diego antes, que ni había la superpoblación ni había las condiciones que estamos ahora. Y quiero decir, para terminar, y termino de verdad, no hago como los políticos que empiezan a decir voy a terminar, pero no terminan nunca, lo que sí que quiero comentar es que vivimos en la época del petróleo. Esos 200 años que has puesto tú ahí, pues casi que se corresponden con eso, ¿no? Y la época del petróleo ha sido una época que nos ha permitido prosperidad, que nos permite montarnos en un coche que no sé cuánto pesará, pero imaginemos que pesan 1.500 kilos y desplazarnos al pueblo de al lado, a donde sea, por un precio módico de lo que cuesta un litro de gasóleo o de gasolina, va a gastar mucho menos de un litro, y ya está. Y el petróleo nos permite construir carreteras, nos permite construir viviendas de forma barata, pero nos permite producir, ya lo diré, cemento de forma barata, y todo el mundo en el que vivimos, todo este mundo que llamamos del bienestar, se ha construido sobre esa piedra filosofal que en estos momentos empieza a desgastarse. Empieza a desgastarse, cada vez va a haber menos, y entonces, cuidado, porque hacer una agenda a 20 años, pues debería ser una agenda que tuviera en cuenta eso. Tuviera en cuenta que seguramente esa fuente va a reducirse sustancialmente y no sé si generaremos para entonces una alternativa razonable, ¿no? Bueno, se ha acabado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Renian, yo, Hassan. Sí, no sé si tenemos un turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta para hacer, nos está abierto. Y si no, entonces levantamos la sesión. Y dando las gracias a los ponentes y a vosotros. Y es verdad que también es verdad que lo que es cada ponencia, cada intervención de cada ponente son de 15 minutos. Se necesita una hora